¿Qué tal, mis estimados amigos? Sean bienvenidos aquí a su espacio Sanamente, porque sanamente es pensar diferente. Aquí, como cada lunes, dándonos una cita muy amistosa con nuestros colegas que siempre muy amablemente nos comparten unos minutos de su tiempo, dándonos mucho, mucho de sí. Y bueno, hoy yo quiero iniciar con una reflexión. ¿Cómo es para ti vivir tus emociones? ¿Qué tan importante para ti es el campo de las emociones? Pues la vida se vive a través de las emociones. No podemos vivirla de otra manera porque nuestra capacidad biológica está diseñada para sentir. Cada centímetro de nuestro ser está diseñado para sentir, para que todo lo que pase a través de nuestro cuerpo, de nuestras sensaciones, nos lleve la experiencia de la vida. Y qué mejor hablando de este tema que nuestra queridísima maestra Rosaura, que está con nosotros. Y bueno, ella también es parte de la Universidad Humanista Hidalgo y dirige el centro terapéutico allá en las instalaciones de nuestra bella universidad. Así que hoy vamos a escucharla porque también ella nos va a contribuir a lo amplio de este tema. Pues bienvenida, mi querida maestra Rosaura. Para ti es el tiempo. A ver, coméntanos, ¿qué es el poder de las emociones? Hola Viri, ay, no, pues un gusto primeramente, agradecida por estar aquí con ustedes. De verdad que cuando estuve checando el título dije, el poder de las emociones. Y sí tiene que ver con todo lo que acabas de comentar, que las emociones están en todo momento, en todo nuestro cuerpo, en nuestra cara, en nuestro rostro, en nuestras uñas, en todo momento están las emociones, ¿no? Y a mí me gustaría comenzar con esta parte. ¿Qué son las emociones? ¿No? Y las emociones tienen que ver con esa reacción psicofisiológica, pero también son química, con esto de los neurotransmisores, ¿no? Todo lo que sucede a través de nuestro cerebro. Pero también es una combinación de niveles de energía y niveles de agradabilidad, ¿no? Que puedo sentir, que puedo vivir, que puedo manifestar en una conducta, en un comportamiento, ¿no? La situación es cuando no podemos controlar esas conductas o esas emociones, ¿no? O cuando no nos damos cuenta de ello. Y entonces ahí es donde tenemos que trabajar para poder tener una educación emocional, ¿no? En esta parte. Y hablaría yo de la importancia del reconocimiento de las emociones, ¿no? ¿A dónde nos puede llevar y qué nos contribuye al reaccionar ante situaciones y problemáticas que vivimos como seres humanos, Viri? Porque todos pasamos por situaciones complicadas en la vida. Qué padre fuera que todo fuera felicidad. Y ahí también sería complicado, ¿no? Creo que ahí también habría una situación de ese poder de nuestras emociones. Entonces, lo primero que hay que hacer es reconocer nuestras emociones, identificarlas, utilizarlas, comprenderlas y también gestionarlas, ¿no? Una emoción se siente y un sentimiento definitivamente se piensa. Ahora imagínate también todo lo que sucede en nuestro cerebro cuando interpretamos esa emoción. Y entonces, una de dos, ¿hay equilibrio o alguna reacción que no pensamos y de manera impulsiva reaccionamos, ¿no? Y Sí, ahí es donde comienza la problemática del poder de nuestras emociones. sí, estamos como en una lucha, ¿no? Fíjate que en muchas ocasiones me han comentado personas en los talleres, también en consulta, Viridiana, vengo porque quiero que me ayudes a controlar mis emociones. Y yo les comentaba, bueno, es que las emociones no se controlan, son una respuesta, incluso fisiológica, neurológica, y toda esa parte que nosotros emitimos, pues no se controla. Es más, te invito a que las vivas, ¿no? Porque no hay emociones malas, ni tampoco hay emociones buenas, como podríamos decirlo, solo hay emociones. Creo que la manera en cómo respondemos ante lo que sentimos se podría catalogar como positivo o negativo, ¿no? Entonces, pues, a ver, coméntanos, ¿qué podemos
hacer para poder identificar nuestras emociones? Sí, claro. Bueno, darnos cuenta que estamos en una realidad de un mundo nuevo, se podría decir. ¿Por qué? Porque, bueno, primeramente nos está llevando casi la mayoría del tiempo a un estrés. Hay más trabajo, hay más escuela y queremos más y siempre más, 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 más. Siempre estamos en estrés. También estamos en ansiedad y en esa falta de control de impulsos y en esa falta de empatía y en esa falta de hábitos de salud mental, agresividad. Ya vamos por la calle manejando normal y sin querer no te diste cuenta, te le metiste a alguien y ya te dijo hasta lo que no, ¿no? Entonces, bueno, las características principales de las emociones son que son pasajeras, son breves, ¿no? Activan todos tus sentidos, ¿no? En ese momento de cómo reacciono, ¿no? Ante esto, oye, ¿por qué me dijo? ¿O por qué me habló así? ¿O por qué me pitó con el claxon, ¿no? Tan feo, ¿no? Pues es que activan a 3 niveles. Y estos 3 niveles tienen que ver con el área fisiológica, que es con el cuerpo, con todo lo que sucede, con todo lo que vivimos, con lo cognitivo, que tiene que ver con nuestros pensamientos y, por supuesto, con la parte conductual. Entonces, por eso es importante trabajar esta educación emocional que nos va a llevar primeramente a una alfabetización. Llamar a las emociones como son, que es la primer parte principal que tenemos que hacer, ¿no? Es como ampliar nuestro lenguaje de las emociones. A veces nada más las concluimos a 5 emociones básicas, ¿no? Y decimos, ay, es que me dio mucho coraje, ¿no? Estoy muy enojada. Pues la verdad es que hay muchísimas emociones atrás de un enojo, ¿no? Y está la frustración, está la desesperación, está la decepción, y entonces no nombramos a nuestras emociones tal y como deben ser nombradas. Y eso es como un área principal, ¿no? Que es identificar las emociones y de esa manera saber que existen con energía, agradabilidad o no agradabilidad, ¿no? Porque siempre va a haber emociones que no nos gusten, pero como bien lo dijiste, son parte de nosotros. Y también todas las emociones nos dicen algo. Entonces, estar alertas a qué nos está diciendo. Por eso es importante entrenarlas. Y esto tiene que ver con, uno, focaliza la atención que tienes ante esa emoción. Y esto lo podemos hacer, por ejemplo, con mindfulness, que es atención plena, con meditación, ¿no? Hay un libro muy conocido de Daniel Goleman que se llama Focus, y pues bueno, ahí podemos empezar como que a trabajar este ritmo de saber qué está sucediendo a través de nosotros y poner atención a lo que vivimos. Y es bien complicado porque de verdad mucha gente vive a prisa y no nos paramos a respirar, no nos paramos a pensar, no nos paramos a decir qué necesito en este momento para entrenar esta emoción que en este momento no me está gustando o que me está gustando demasiado, ¿no? Detectar la emoción y al detectarla identificamos en el organismo lo que está sucediendo, ¿no? Me duele el estómago, cómo lo vivo, qué siento, me dolió la cabeza, no me agradó, no me gustó. Entonces empezamos ya a detectar y a expresar adecuadamente las emociones, lo que sentimos. Y es complicadísimo expresarlo, porque siempre que le preguntamos a alguien le decimos, ¿cómo estás? Y su primera forma de decir es bien, ¿no? Que luego nosotros también en esta parte de estar trabajando en la parte psicológica, siempre que preguntamos bien, ¿y qué es bien, no? ¿Qué es bien para ti, no? Ya es como que una pregunta muy común, ¿no? Porque es muy complicado estar sabiendo cómo te sientes y cómo lo vives, ¿no? Entonces, otra de las cuestiones es la detección. Y cuando hablamos de detección, es saber que las emociones contienen información y una información muy importante en tu vida y hay que escucharlas. Si no las escuchamos, ¿cómo vamos a saber qué es lo que está sucediendo? Por ejemplo, el miedo.
tenemos la respiración que empieza a crecer, el ritmo cardíaco, el músculo se empieza a tensar, la temperatura corporal, algo nos quiere decir qué está pasando y entonces a lo mejor ahí nos podemos detener, ahí podemos cuidarnos de esa sensación de miedo que algo nos quiere decir, ¿no? El enojo, ¿no? Cuando apretamos la mandíbula, porque es realmente el estómago, ¿no? Hay calor, ¿no? Hay mucho calor y entonces no sabemos cómo reaccionar en ese momento. Nos quedamos callados y nos guardamos la emoción o la damos a conocer de una manera, pues a veces hasta agresiva, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver también con la interpretación que nosotros le damos. Entonces, la tristeza, empieza la respiración profunda, ritmo cardíaco lento, músculos relajados, sensación de frío, algo está pasando, algo me duele, algo me pesa, ¿no? Y pues bueno, también es parte de esa reestructuración, de esas, pues de ese entender qué es lo que estás viviendo en ese momento. La alegría, pues nuestros músculos están relajados totalmente, hay un calor agradable. ¿A quién no le gusta la alegría? ¿No? Pero tampoco es tan sano estar alegre todo el tiempo, porque somos seres humanos que pasamos por muchas situaciones, que vivimos muchas situaciones y que tenemos también que identificarlas y buscar alternativas de cómo queremos, con qué actitud vamos a aceptar estas situaciones que estamos viviendo, ¿no? También expresar las emociones tiene que ver con esta parte de que somos muy buenos etiquetando al otro, ¿no? Ay, ay, ¿ya viste su cara? Mira, cómo viene, ay, seguramente está enojado, pero no detectamos la de nosotros mismos, ¿no? Y hay un autor que se llama Paul Ekman, que nos habla de la expresión facial y que casi es similar en todos los seres humanos. Cuando estamos enojados, pues, a la mayoría pues, se le nota la cara, ¿no? Cuando estamos alegres también podemos expresar en nuestra parte facial. Por eso es que el cuerpo también habla. El cuerpo también de alguna manera te identifica con esas emociones que vas sintiendo, ¿no? Y pues bueno, ahí es donde empieza esta parte de analizar con congruencia el lenguaje de las emociones para que podamos hacer como una familia de emociones. ¿Cuál de esta emoción, cuáles otras pueden desarrollarse y empezar a analizar qué es lo que vivo y qué es lo que siento? Qué maravilla, mi estimada Rosaura. Esta parte que comentas sobre la cuestión corporal, creo que es muy importante. En muchas ocasiones nos esforzamos muchísimo en separar lo que pensamos de lo que estamos sintiendo, e incluso como que nos dedicamos mucho, mucho a reprimir lo que está sintiendo nuestro cuerpo. Entonces, si realmente queremos ser muy buenos maestros de nuestras propias emociones, ser buenos exploradores y conocedores de nuestras emociones, una parte importante es nuestro cuerpo. Aprender a identificar qué estamos sintiendo. Y como bien decías, ¿no? Hay tantas alternativas para poder identificar esas emociones como el mindfulness. Y también yo considero que hay otras alternativas como el bailar, ¿no? Nos lleva a experimentar muchas emociones, a identificarlas incluso a través del movimiento, explorar esas emociones, las artes, ¿no? Cualquier tipo de arte, pintura, escultura, declamación, no sé, teatro, todo este tipo de cuestiones que nos llevan a esa exploración. ¿Y por qué no? La expresión del amor, ¿no? El contacto físico. Entre menos nos movamos, menos vamos a conocer nuestras emociones. Y hoy vivimos en un mundo muy sedentario, de estar sentado mucho tiempo, de tener poco movimiento, de estar en un lugar durante muchas horas, estar manejando durante muchas horas. Y entonces cuando cambiamos de escenario, vamos a cambiar también los estímulos que nos llevan a las emociones y entonces esto nos lleva a sentir cosas nuevas y decimos, ay, qué raro es esto que estoy sintiendo, porque salimos de la parte cotidiana. Muy bien, mi estimada Rosara, ¿cómo podemos nosotros, de alguna manera, vivir nuestras emociones, por así decirlo, de una forma sana? ¿Cómo podemos encontrar esas alternativas para experimentar nuestras emociones de una forma sana?
Claro, pues mira, tiene que ver con esta parte de alfabetización emocional. Llamar a las emociones por su nombre, ¿no? Hacer conciencia, qué estímulos hacen que yo sienta esto o aquello, ¿no? Y eso es muy importante, pero sobre todo la socialización emocional, Viri. Esta tiene que ver con esa sintonía emocional que nosotros debemos de tener con nosotros mismos, pero también con los otros, ¿no? El poder comprender a los otros. Y esto tiene que ver con ese autoconocimiento, esa automotivación, ese autocontrol de nuestras emociones, empatía y habilidades sociales, que esto es lo que forma la inteligencia emocional, ¿no? Y pues bueno, algunos hablan de habilidades, otros hablan de competencias, otros hablan de personalidad, pero al fin de cuentas es esta educación emocional que debemos tener como personas, como seres humanos, ¿no? Porque es la emoción que yo decido tener y que quiero tener, no que la emoción me controle a mí. Y no es que sea malo, porque vivir las emociones es bueno, pero a veces que nos controle, por ejemplo, en el enojo, ¿no? eh, Hablaba Aristóteles precisamente de que no es malo enojarse. Lo malo es enojarse en el momento incorrecto, con la persona incorrecta y en el lugar incorrecto. Y entonces ahí nos damos cuenta que sí, tenemos una falta de inteligencia emocional, ¿no? Y pues bueno, otra es que educamos a nuestras emociones. Fíjate que hay algo muy importante que tú hablabas hace rato y quiero regresarme a esa parte que es la corporalidad. No solo sentimos las emociones, a veces también el hecho de guardarnos las emociones, nuestro cuerpo tarde o temprano va a hablarlo. Y a veces lo va a hablar con enfermedades o somatizando alguna enfermedad. Entonces, por eso es tan importante y primordial trabajar una educación emocional que te permita identificar, utilizar, comprender y gestionar tus emociones. O sea, estamos hablando de lo más importante de tu vida, que es esto. Qué maravilla. Esto de gestionar las emociones, se me hace, eh, como bien decías, ¿no? Pues vamos a enseñar cómo es que las debemos vivir. Y desde muy chiquiticos nos deberían enseñar en el preescolar, en la primaria, permitirnos vivir las emociones, permitir experimentar esas emociones, incluso que nos den espacios para llorar. Qué tan evadido, qué tan suprimido y a veces podríamos decir estigmatizado es el llanto. Desde que estamos en el preescolar y nos vamos desarrollando, el llanto está como mal visto y mucha gente te disculpas cuando llora. Ay, perdóname, ¿no? Porque estoy llorando. Y el enojo, bueno, yo creo que a muchos de nuestros amigos se nos ha venido a la mente esta película tan nombrada y justo, ¿no? Venimos a dar este Facebook Live sobre las emociones y esta película de Intensamente. Qué gráfica tan más cercana a lo que se experimenta con las emociones. Y bueno, déjame comentarte que acá tenemos a muchos amigos que regularmente nos ven. Verónica Medina, te mandamos un abrazo. Berenice Vargas, también un abrazo. Claudio Rodríguez, también un abrazo. Y tenemos aquí a Clau Rodríguez que nos dice, considero que es muy importante demostrar nuestras emociones, ser asertivos, cuidar de no lastimar a los demás, como por ejemplo cuando estamos enojados, evitar herir. Pero yo creo que esta parte no siempre la vemos o nos las enseñan, tanto en el hogar como en el diario vivir. En muchas ocasiones, la misma familia incentiva a los miembros a ser agresivos. Si contestas, contesto. Y así como ven el ejemplo, también los llevan a la práctica. Y ven, pues si ven padres agresivos, también los hijos son agresivos. O si ven un entorno de agresividad, también se responde de esa manera. Y por acá otro lado, excelente tema. Buenas noches a todos. Isela Díaz, un abrazo, un beso. Gracias a todos nuestros alumnos de la universidad que siempre nos citan, nos comparten. Y recuerda que compartir es también contribuir. Ya para ir como madurando el tema en esta ocasión, ¿para ti qué sería lo más importante, mi estimada Rosaura, en la cuestión de experimentar nuestras emociones?
¿Cuál es la importancia de reconocer nuestras emociones y vivirlas? Claro. Lo primero que yo observo aquí y que me gustaría compartir, que es aprender a validar nuestras emociones. No solamente las de nosotros, también las de los demás. Esto va a traer grandes, grandes beneficios. Uno, va a cambiar tu vida completamente, de verdad, yo te lo aseguro. El otro es aprender a regularte, aprender a saber en qué momento, ¿no? Fíjate que las personas a veces se enfadan porque existe una carencia. Y, y hablo del ser humano que tiene tres necesidades básicas. Una tiene que ver con el afecto, otra tiene que ver con la libertad y otra tiene que ver con la seguridad. Entonces, a veces cuando afectan esos tres puntos importantes es cuando a veces nos enojamos, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer conciencia y reconocerte qué es lo que está pasando y qué es lo que vives. Otra sería que gracias a la validez emocional podemos tener estrategias de afrontamiento. Y cuando hablo de estrategias de afrontamiento es en todo lo que nos sucede. Vivimos en una vida donde vamos a pasar por situaciones, ¿no? Ya lo decía algún autor ahí existencialista que se llama Jasper, sobre las situaciones límite, ¿no? En las que venimos pues pasando y tiene que ver con la muerte, tiene que ver con la enfermedad que nos puede cambiar de un segundo a otro, tiene que ver con la culpa, con la lucha, ¿no? Que a veces tenemos. Y entonces, pues bueno, lo que hay que hacer es que sí sabemos que hay momentos de angustia, hay momentos de desesperación, hay momentos de enojo y hay que vivirlo, pero también hay que saber identificar para poder focalizar, para poder detectar, para poder expresar adecuadamente, para poder tener una alfabetización emocional que permita no lastimarte a ti ni lastimar a los otros. Otra sería vivir en armonía, ¿no? Tener esa cercanía con los otros, porque también por nuestras emociones y cómo nos comportamos, podemos hacerlos a un lado, ¿no? Tener empatía, ¿no? A veces se nos ha olvidado esta parte y creo que es muy importante entender al otro, comprenderlo, ¿no? Desde una manera distinta, saber que también tiene su historia, que también está pasando por situaciones y en lugar de no ponerle atención y tal vez de hacer a un lado su problemática, sino también escucharlo, porque también a lo mejor lo necesita en ese momento. Y conectar con el otro y las relaciones profundas. Eso es lo que te va a llevar a validar estas emociones. Entonces, así de fácil, yo creo que lo pongo y con esto me gustaría así como que llevarlo a todos. Yo me hago cargo de mí, de mis emociones, de mis sentimientos, de mis acciones, porque tengo libertad, porque tengo responsabilidad y porque lo elijo. Qué maravilla, Rosa. Ahora sí, en efecto, yo elijo. Qué cosa tan bella. Yo elijo, porque al final, pues sí están las emociones y creo que hay una idea muy profunda de que las emociones nos controlan. Sí, nos llegan a controlar cuando no permitimos ese conocimiento. Entonces sale la emoción de manera así abrupta, repentina. Y cuando sale así, pues, ¿qué podemos hacer? Ya salió. Pero cuando nos permitimos a través de otras experiencias reconocer las emociones, experiencias incluso que están en una zona controlada, como que puede ser, ¿no? Pues hacer algo en equipo, tener trabajos en equipo, en familia cuando salimos de viaje, en actividades familiares, en alguna cena, estamos entre gente de confianza que nos puede ayudar a ubicar esas emociones. Oye, como que esto estuvo así y no tomarlo a mal, porque eso también es importante. En zonas que son muy confiables, como aprender a bailar, como les decía, en algún arte, ahí podemos explorar, creo que siento esto, creo que me pasa esto, creo que ocurre acá y allá. Y algo que nos ayuda a reflexionar mucho. Pero recuerden, amigos, que queda en reflexión. También hay que pasarlo a la parte de la exploración. Son los podcasts, los libros, los cursos, los diplomados. Son muy reflexivos, nos ayudan a identificar cosas que ya cuando vamos en la práctica, pues decimos, creo que esto es lo que ya me habían anunciado y hoy lo estoy viviendo. Y para ello nos comenta, ay, sí, te mando un súper saludo, Carmen. Claro que sí, me acuerdo de ti, un abrazo para ti. Y nos comentan por acá, ¿algún libro que recomiendan para trabajar las emociones?
Claro que ¿Algún sí. título? Ajá, adelante. Uno muy conocido que es Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, ¿no? Sí, sí, uno También muy, de muy estrategia. conocido. ¿Saben? Yo Muchas, también les recomiendo uno que se me hace muy bonito, está muy orientado a la tanatología, pero es muy bueno, que se llama Elige no tener miedo. Esa está muy bien. También los libros de mi queridísimo Mario Guerra, o sea, del otro lado la tristeza, del otro lado del miedo, son dos libros muy, muy buenos. Y el ABC de las emociones. Así que, pues ahí están unas referencias de libros, espero que les sirva. Y si no, miren, más adelante aquí podemos tener un curso, un taller, un seminario que nos ayude a focalizar muy bien qué es lo que estamos viviendo, cómo lo estamos experimentando. Y pues ya por último, mi estimada Rosaura, coméntanos dónde te podemos encontrar, en qué áreas te podemos encontrar, por si queremos alguna recomendación. Adelante, te escuchamos. muchísimas gracias por permitirme este espacio. Y pues bueno, estamos en Clínica Terapéutica de la Universidad Humanista Hidalgo. Tenemos varios servicios como orientación psicológica, psicoterapia, tanatología, acompañamiento tanatológico y logoterapia. Estamos a tus órdenes cuando lo necesites, solo hay que llamarnos. A llamar, a llamar. Pues muy bien, mis estimados amigos, le agradecemos mucho, mucho a la maestra Rosaura, que es experta en esta parte de las emociones, su tiempo, su espacio. Y esto fue Sanamente, porque sanamente es pensar diferente. Dale me gusta, comparte, porque compartir también es contribuir. Nos puedes encontrar a partir de hace unas semanas en YouTube. Ahí puedes volver a ver todos los programas y volverlos a citar. Nos mandan aquí una felicitación, las explosiones traicionan y las características no reflexionan. Cuando me enojo y cuando me alegro también pueden ser explosivas. Y por último, escribir el nombre de los libros no se escuchó bien, gracias. Ah, sí, más adelante aquí en los comentarios lo escribo, me desocupo y se los escribo. Pues muchas gracias y le agradecemos nuevamente a la maestra Rosaura. Que tengan una muy bonita Entonces, noche. Nos vemos gracias a para todos la los que nos próxima. escuchan. Gracias, Bye. gracias, y gracias.